Pasamos a la segunda moción por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas para proteger el legado clásico y las humanidades dentro de nuestro sistema educativo. De autoría del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Para la defensa de la moción tiene la palabra el autor de la misma, o la autora. Sí, gracias. La señora Castelví. Gracias, presidente. Remarcar antes de empezar que las comunidades autónomas somos quienes regulamos las horas dedicadas a cada materia y que en ningún caso permitiremos que invadan nuestras competencias ni la autonomía de los centros. Junts, cuando se tramitó la nueva ley educativa, la LOMLOE, realizamos unas enmiendas para poder mejorar la situación de las materias clásicas y las humanidades en educación, ya que estamos convencidos que si no cambiamos el enfoque educativo, en muy pocos años desaparecerá el latín, el griego y el bachillerato de humanidades y ciencias sociales, motivo de nuestra moción. Si las dejamos en el olvido, las condenamos a desaparecer y son la base para poder entender el mundo, nuestra lengua, nuestra sociedad, nuestra historia y los valores humanísticos. Por eso, Junts per Catalunya, en esta moción, proponemos corregir esta situación evitando la desaparición definitiva de las enseñanzas clásicas en el sistema educativo y que queden en el olvido. Desde hace aproximadamente más de un año se unieron diferentes asociaciones y entidades en todo el Estado en una plataforma que se llama Escuela con Clásicos, a la que pertenece la SEC, para defender que la cultura clásica y el latín sean obligatorios en la ESO y que el latín y el griego obligatorios en el bachillerato de humanidades y ciencias sociales. Son cientos de instituciones y personalidades de todos los sectores sociales los que apoyan la plataforma, como la Real Academia Española, escritores, académicos, filósofos, ingenieros, gente del arte y la cultura. Las humanidades y las materias como el latín y el griego son cada vez más residuales a la educación obligatoria y en la vida en general. Se tiende hacia un currículum competencial que simplifica las materias optativas. El griego está casi en peligro de extinción y, a pesar de la obligatoriedad de ser ofrecido, muchos institutos no lo hacen, ya que no hay un número mínimo de alumnos para poderse impartir. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es recuperar la cultura clásica en la ESO, como se ha hecho con otras materias que antes tenían el mismo estatuto que la cultura clásica, recuperar el latín como materia común en la ESO, como la asignatura clave para la formación lingüística y cultural de los estudiantes. El griego debe ser otra materia común en el bachillerato de humanidades y ciencias sociales. En el bachillerato de humanidades y ciencias sociales tienen que figurar como asignaturas prioritarias las materias de latín, griego e historia del arte, entre otras materias que han constituido tradicionalmente el núcleo de los estudios humanísticos. Por lo tanto, Junts estamos convencidos y convencidas que hay que promover, junto con las comunidades autónomas que ya tenemos las competencias y los centros educativos con su propia autonomía, más medidas y propuestas educativas para proteger y transmitir el legado clásico y las humanidades dentro del sistema educativo tan olvidadas últimamente. Y me atrevo a decir que, de no tomarse estas medidas, esta comisión y el Gobierno pasará a la historia como aquellos que eliminaron las enseñanzas clásicas. Junts no queremos estar en este paquete y estoy segura que ninguno de ustedes. Por lo tanto, pongamos cada uno de nuestra parte para cambiar esta situación y valorar cada día más la cultura clásica y las humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Castelví. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Hernández Cerezo.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora Castelví, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos y compartimos el espíritu que subyace a la moción en cuanto a la defensa y reconocimiento de las humanidades como parte del aprendizaje integral que debe perseguir la educación, al igual que lo son los conocimientos científicos, tecnológicos o artísticos, entre otros. Pero lo que no compartimos, permítame decirle, son las formas y algunas de las partes de su exposición de motivos, como cuando dice que la nueva ley educativa desprecia a las humanidades, a la cultura clásica, el latín y al griego, que la LOMLOE las deja en el olvido o que no las tiene en cuenta porque no las nombra. Lo que no se nombre en la ley, señoría, no quiere decir que no se vayan a tener en cuenta como materias en las diferentes etapas educativas, ni que no se vayan a ofertar. Hay muchas otras materias que no se nombran, pero que estarán en la oferta académica. Como usted sabe, en estos meses se ha estado trabajando en la ordenación académica de las etapas de educación infantil, primaria, educación secundaria y bachillerato, en coordinación permanente con las comunidades autónomas, siendo dicha modificación uno de los pilares fundamentales del proceso de desarrollo de la LOMLOE. Pero en cuanto a sus propuestas de acuerdo, observamos algunas imprecisiones, podemos decir, y por eso queremos plantearle una serie de enmiendas a los puntos 1, 2 y 3, y respecto a la propuesta 4, una corrección en tanto en cuanto no tiene sentido hablar de futura ley de educación, puesto que esto ya, la nueva ley no es futuro, sino que es presente y es una realidad. En cuanto a los puntos 1 y 2, nuestras enmiendas van enfocadas a que usted habla de recuperar el carácter obligatorio de dos materias, cultura clásica y el latín, pero es que estas materias, señorías, nunca han sido materias obligatorias en la ESO, ni con la LOE, ni con la LOMSE, ni entra dentro de lo que es la obligatoriedad de toda la ESO. En la nueva ordenación, a las materias con carácter obligatorio se le va a poder ofertar materias optativas y, en este sentido, en el conjunto de los 3 primeros cursos de la ESO, el alumnado cursará alguna materia optativa. Serán las administraciones educativas quienes regularán esta oferta, que deberá incluir al menos la cultura clásica, una segunda lengua extranjera y una materia que desarrolle la competencia digital. Por tanto, se oferta la cultura clásica como materia obligatoria dentro de la optatividad. Por su parte, el latín nunca ha sido una materia obligatoria tampoco en la ESO, por eso no podemos hablar de recuperar el carácter obligatorio, porque es que nunca lo ha tenido, sino que ha formado parte del grupo de materias optativas que el alumnado debe elegir en cuarto curso. A este respecto, lo que plantea la LOMLOE es que además de la materia que ha de cursar todo el alumnado, se deberán cursar 3 materias de un conjunto que establecerá el Gobierno previa consulta siempre a las comunidades autónomas. Y en este conjunto de materias se podrá tener en cuenta el latín como ha venido siempre siendo habitual y como ya el borrador contempla, con un total de 65 horas a impartir para el latín como el resto de materias optativas. Y en cuanto a su propuesta número 3 de recuperar el latín como materia obligatoria en bachillerato, la LOMLOE lo que hace es establecer las materias comunes a todas las modalidades de bachillerato y posteriormente establece el latín como una materia específica de modalidad. Por todo ello, señoría, el borrador ya contempla el latín como materia obligatoria de modalidad en bachillerato. Y es que además añade como novedad que también podrá elegirse como materia optativa, por tanto, le abre el abanico de posibilidades para la materia del latín. Por tanto, señorías, no se dejan de lado las humanidades. En la LOMLOE el Gobierno apuesta y contempla por seguir teniendo como parte de la oferta educativa en la ESO y en bachillerato, y además, independientemente, y ahí estoy de acuerdo con usted, con que las comunidades autónomas y los centros educativos tienen que desarrollar su papel en los centros, tienen que apostar por fomentar a través de actividades o de proyectos educativos la promoción del legado humanístico y de la cultura clásica. Por tanto, señorías, esperamos que admitan nuestras enmiendas para poder sacar adelante la moción que en el fondo pues compartimos en la defensa de las humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para el turno de aceptación o rechazo de la enmienda tiene la palabra la señora Castelví. Gracias, presidente. Hemos hablado, agradecemos la predisposición del Grupo Socialista y de los demás grupos para firmar esta transaccional. Aceptamos las enmiendas propuestas, la enmienda propuesta. Es evidente que pone futura ley porque aún no estaba aprobada cuando redactamos esta moción,
como pasa tantos días hasta que no te toca la moción para poder exponer, pues es evidente que ponía futura ley porque aún no estaba aprobada, pero es razonable lo que acaban de decir. Vamos a aceptar su enmienda y simplemente para que no, como no la aceptamos toda entera, sino que hacemos una transaccional, hemos añadido en el punto 3 el griego y hemos añadido otro punto conjuntamente, que es el de promover junto con las comunidades autónomas por las competencias que tienen, por la autonomía de los centros, etcétera, etcétera, ¿no?, las medidas y propuestas educativas con el fin de proteger y transmitir este legado clásico y las humanidades en el sistema educativo para que no queden en el olvido. Por lo tanto, ahora le pasaremos a la mesa la transaccional. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Empieza ahora el turno de portavoces, comenzando por el grupo mixto, pero creo que el señor Catalán Higuera se ha ausentado. De igual manera, creo que también se ausenta el senador Fernández Lladero, del Grupo Parlamentario Democrático, por lo que le corresponde el turno de intervención a la señora Escandel. ¿Perdón? Bueno, que han presentado. Tiene usted la palabra, señoría. Sí. Le corresponde a usted. Sí, perdón, es que como estaba ya trayéndole la transaccional no estábamos atentos. Perdón. Bien. No me voy a extender porque no voy a repetir todo lo que hemos dicho, sino que decirles que gracias por firmar casi todos los grupos la transaccional. Gracias por el esfuerzo que hemos hecho para llegar a un acuerdo. No nos lo agradecemos a nosotros mismos, sino que es para el presente y el futuro de nuestra sociedad. Y pido a todos los grupos que voten favorablemente a la transaccional. Permítanme que les lea un extracto del escrito de la Escuela de los Clásicos. Si el latín, base de nuestra lengua y de la mayoría de las lenguas de la península ibérica y muchas otras de Europa, extendidas hoy por todo el mundo, sin el griego, origen de la inmensa mayoría del vocabulario científico y técnico universal, sin la cultura clásica, único contacto para muchos estudiantes de secundaria con aspectos del mundo grecolatino que son imprescindibles para una comprensión llena de nuestra civilización, de la literatura a la política, pasando por el arte y la filosofía. Los planes de estudio quedarán huérfanos y el nivel cultural de nuestra población sufrirá, sin duda, una pérdida irremediable. La desaparición de estas asignaturas de nuestro sistema educativo es una pérdida irreparable en términos de formación e información, no solo humanística, sino en la estructuración mental de nuestros futuros ciudadanos. Y quiero terminar agradeciendo especialmente al trabajo constante de la presidenta de l'Associació del Professorat de Clàssiques de Catalunya, Meritxell Blay, y miembro del colectivo Escuela con Clásicos, a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, a la Asociación de Cultura Clásica, a la Asociación Cultural Hispano-Helénica, a la Sociedad Española de Bizantinística, a la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega, a la Asociación Murciana de Profesores de Griego y Latín, Céfiro, Asociación Asturiana de Profesores de Latín y Griego, Asociación de Profesores de Lenguas Clásicas de Cataluña, Asociación Madrid, capital del mito. Porque esta moción es fruto de todos ellos. Por lo tanto, agradecería que votaran favorablemente a esta transaccional de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Creo que el señor Chinea tampoco se encuentra ahora mismo aquí, por lo tanto, muchas gracias. Va a tener la palabra entonces la señora Peral por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Eskerrik asko, señor presidente.
No quiero poner en duda la necesidad de las materias que defienden en su moción, pero es que hemos tenido requerimientos por parte de la comunidad educativa y de grupos políticos para incluir o aumentar las horas dedicadas a la educación física, las competencias digitales, las asignaturas STEM, idiomas, educación financiera y fiscal, enseñanzas artísticas, sostenibilidad. Como ha comentado anteriormente el senador Fernández Villadero, ha hecho la pregunta del millón: si ponemos esta materia, ¿cuál quitamos?, ¿no? El Ministerio de Educación y FP, según se recoge en la LOMLOE aprobada el año pasado, fija el 50% de los contenidos en las comunidades autónomas con lengua cooficial. Creo que es el caso de Cataluña también. Por lo tanto, creemos que pueden potenciar desde sus competencias el objeto de esta moción. Creemos que las administraciones competentes pueden regular el resto del currículo. Desde luego, en Euskadi el currículo en vigor incluye el latín, el griego y la cultura clásica, y como ponen aquí, como materias. Nos alegramos de que hayan quitado el tema de obligatoriedad y no terminamos de entender a qué se refieren con que favorezcan que los estudiantes de todas las comunidades tengan las mismas oportunidades para estudiar en igualdad de condiciones las materias. No sé muy bien a qué se refieren. Y también defendemos la autonomía de las comunidades en esta materia y también la de los centros educativos, con lo cual, bueno, pues no vamos a apoyar esta transaccional. Eskerrik asko. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la palabra Sí. el señor Ruz. Señor presidente. Está el grupo. Bueno, disculpe, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. No pasa nada. Pero ya viene última palabra a la señora Scandell. Gracias. No voy a añadir nada nuevo porque, a ver, es evidente que el legado clásico tiene que estar presente en la educación de nuestros niñas y jóvenes. Para mi grupo quedaba claro, a partir de la aprobación de la LOMLOE, que todo esta parte del currículum lo íbamos a desplegar, a desarrollar ampliamente desde nuestras propias competencias, pero como han llegado a una transaccional que celebro y felicito porque es un buen camino de trabajo, pues nos vamos a sumar con mucha satisfacción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Scandell. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ruz. Gracias, presidente. Señorías, vamos a ver. Como todos sabemos, esta ley, la ley educativa, la LOMLOE, fue aprobada hace un poquito menos de un año en esta casa, como una de las dos cámaras que articulan las Cortes Generales. A mí lo que me parece incalificable, lo que me parece surrealista, lo que me parece preocupante es que estemos hablando hoy aquí de incorporar algo tan esencial como las humanidades en una ley recientemente aprobada. Y más teniendo en cuenta que la señora Castellví y un servidor intentamos enmendar la ley en esta casa también, cumpliendo con el propio precepto constitucional, no para modificar, sino para enriquecer y hacer que la ley se atuviera al propio sentido común. O sea, que en el siglo XXI, en el Senado de España, del Reino de España, estemos hablando de las humanidades, de garantizar la impartición del griego y del latín, a mí me parece escandaloso. Me parece escandaloso. Y da buena cuenta del desastre de ley sin paliativos que el Partido Socialista nos impuso, además sin la posibilidad de que fuera enmendada en esta Cámara. Sin la restauración de las humanidades no hay futuro. Y la actitud del Partido Socialista con respecto a esta enmienda, que efectivamente, esta moción enmendada, transaccionada, señora Castellví, yo entiendo que es mejor, al fin y al cabo, sacar adelante una iniciativa como esta, pero hay que ver qué trampas dialécticas y qué trampas léxicas han incorporado los socialistas a su propia moción. Han eliminado la palabra obligatoria porque sí del punto primero, para dejar materia. Bueno, pero si no es materia, ¿qué otra cosa puede ser? O sea, si no es materia, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Dónde está el problema para hablar de… Por cierto, señora portavoz del Partido Socialista, cuando hablamos de obligatoriedad no hablamos de que todo el estudiantado tenga que cursar, sino de obligatoriedad en la impartición, que es distinto. Oferta obligatoria. Hay que informarse un poco mejor.
No obligatoriedad en la... No obligatoriedad, soy un profesor de historia. No obligatoriedad en este caso en la propia... sí, profesor de historia, sí señora, de bachillerato. En segundo lugar, también eliminan los señores y señoras socialistas el concepto obligatorio del punto 2, volviendo a hacer lo mismo, materia, pero si no es materia, es que es absurdo. Si el latín no es materia, ¿qué es? O sea, me dicen que no. Bueno, pues ustedes verán qué tipo de enmiendas han planteado. Y qué absurdo es lo que plantean. Y qué caprichosa es su actitud permanentemente con respecto a mociones positivas que tienden a enriquecer las leyes. Pero es que en el punto tercero lo mismo ocurre con la palabra obligatoria con respecto al griego, cuando además ya figuran en bachillerato de humanidades y ciencias sociales esa materia. En fin, señores socialistas, tienen ustedes un problema muy serio con las humanidades. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ley. Las palabras de la señora portavoz han sido épicas. Abro comillas. Que no se nombre en la ley no significa que no se vaya a ofertar una materia. Pero ¿qué pasa? ¿Que esto va al peso? Es decir, que no incorporar conceptos, no incorporar asignaturas, no incorporar materias penaliza. ¿O al contrario? ¿Dónde está el problema? O sea, ¿por qué ustedes en esa ley, que es un desastre de ley, se niegan a incorporar estas asignaturas y estas materias de obligada impartición que son imprescindibles para entender la cultura occidental? ¿Dónde está el problema? O sea, ¿por qué ustedes tienen que lavar la cara de un desastre de ley? Por cierto, una ministra cesada, entre otras cosas, por el esperpento de tramitación parlamentaria de la ley CELA. ¿Por qué se empeñan ustedes en lavar la cara a una ministra que ha sido un desastre como ministra? ¿Y por qué se empeñan ustedes en lavar la cara a una ley que es lesiva profundamente para con el conjunto de la comunidad educativa y, por supuesto, para el futuro de nuestros alumnos en el conjunto de España? En fin, señores socialistas, así les va. Señora Castellví, señores y señoras, en neutro. Señora Castellví, va a contar con nuestra aprobación. Ya les digo que no es, desde luego lo que nosotros queríamos que se planteara, y sé que usted también, porque aquí coincidimos, se pueden coincidir en cosas, aunque en otras, evidentemente, haya divergencias. En la protección de las humanidades, en la garantía obligatoria de que el griego, que el latín, que la cultura clásica se imparta por ley, nos van a encontrar siempre, porque sin humanidades no hay futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruz. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Hernández Cerezo. Gracias, señor presidente. Bueno, señor Ruz, yo no sé si usted habrá dado clase. Yo tengo 15 años a mis espaldas siendo profesora de bachillerato, así que de filología, además. Así que no entraré en la banalidad de su discurso y en su argumentario. Señora Castellví, le agradezco enormemente que haya aceptado nuestras enmiendas y que hayamos acordado presentar una transaccional que muestra el sentir unánime, como se ha visto, de esta comisión en cuanto a la valoración y el respeto por las humanidades y su legado para el aprendizaje de nuestro alumnado. Conseguimos obtener una moción más precisa en sus términos, añadiendo la materia de griego y con la incorporación de un punto que reconozca el papel de las comunidades autónomas y de los centros educativos como partícipes importantes de la ordenación de las materias y como actores responsables en sus programaciones y actividades de centro de la divulgación de las humanidades y su legado. Usted misma reconocía en su exposición que no ofertan el griego, que hay centros que no ofertan el griego a pesar de ser obligatorio. Pues algo tendremos que hacer en nuestros territorios, trabajar con las autoridades educativas autonómicas competentes y desarrollar enfoques que promuevan la difusión del legado clásico. En cualquier caso, señoría, me gustaría recordarle que debemos de estar contentos por estar inmersos en este proceso de diseño y haber modificado la Ley de Educación. Después de muchos años de gobierno de la derecha que se negaba a modificar la ley, a pesar de las críticas de la mayoría de los sectores educativos, que se negaba a admitir la diversidad lingüística de nuestro país, que se negaba a defender la educación en igualdad y en diversidad, de adaptar los currículos a una sociedad moderna y digital. Por fin, estamos inmersos en el desarrollo de una nueva ley que respeta el derecho de todo el alumnado a una enseñanza pública de calidad, que le garantice un aprendizaje competencial, autónomo y reflexivo. La LOMLOE, señorías, es fruto de la escucha activa de toda la comunidad educativa. Y como saben, el Ministerio lleva trabajando todos estos meses manteniendo reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para incorporar, como así ha hecho,
buena parte de sus aportaciones a los borradores de los currículos de las diferentes etapas. También lo está haciendo en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y está recibiendo aportaciones de toda la comunidad educativa para que el diseño de las etapas tenga el mayor consenso posible y que se consiga articular una oferta académica para que el alumnado consiga configurar y estudiar lo que realmente considere que es su vocación, ya sean las humanidades, las artes, la ciencia o la tecnología. Como decían antes algunas de sus señorías, todas las materias quieren más horas, todas quieren acaparar el mayor número posible de horas, pero es que el horario es el que es. Además, y lo importante, es que se oferten estas materias para que el alumnado pueda configurar su formación. Y el latín, el griego y la cultura clásica están en la oferta formativa. Vuelvo y repito. Además, debemos potenciar el enfoque competencial y transversal de los contenidos, trabajando mediante proyectos comunitarios y actividades de centros que contribuyan a una formación integral del alumnado. Señorías, nos congratulamos de que admita nuevamente las enmiendas. Sigamos en esa línea de consenso, a pesar de que a la derecha eso le repatee y le duela, pero sigamos en un trabajo conjunto para asentar y poder asentar los pilares de una política educativa adaptada a la sociedad española actual. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos ahora